Una de los secretos y de las grandes ventajas que tuve yo cuando me incorporé al español a mediados de 2024 fue precisamente que ya tenían muy claro qué es lo que querían. O sea, la batalla ya no estaba en el tráfico, la batalla estaba en las propias redes sociales. Buscábamos pues conectar con nuestros seguidores y generar interacciones, comentarios, recomendaciones, y eso es lo que ha facilitado mucho el trabajo. Indudablemente el formato del vídeo vertical es el rey en las redes sociales. Es el rey, es lo que más alcance tiene, lo que más interacciones genera, aunque no es lo único, pero en general sí que es el rey. ¿Por qué? Pues porque el consumo se está haciendo a través del móvil, el móvil tiene formato vertical y no hay más que hablar. Hay mucha gente que te va a consumir en redes sociales y que, por desgracia, pues no te va a consumir en tu web. Entonces, al final, pues lo que estás haciendo es combinar comunidades. Estás generando nuevas comunidades, gente que, pues por tendencias de consumo y maneras de consumir que hay actualmente, no iban a entrar en tu página web, no iban a entrar en tu cabecera en el español, pero que te están conociendo a través de las redes sociales. Hoy en Entre Medios ponemos el foco en una de las áreas que mejor explica cómo ha cambiado la industria periodística en los últimos años: la relación entre los medios y las plataformas. Porque ya no hablamos solo de distribuir noticias, hablamos de lenguaje, de producto, de comunidad, de consumo móvil, de vídeo vertical y de una batalla diaria por la atención. En ese terreno, los equipos de social media han dejado de ser un departamento periférico para convertirse en una pieza central dentro de muchas redacciones. Son quienes interpretan los códigos de cada plataforma, quienes detectan oportunidades, quienes observan el pulso de la conversación pública y quienes en muchos casos ayudan también a redefinir cómo se cuenta hoy la información. Y sin duda alguna, uno de los medios que ha sabido jugar esa partida con ambición en el ecosistema digital de nuestro país es El Español. Un medio con peso en audiencia, con buen rendimiento en plataformas y con una presencia especialmente visible en redes como TikTok, donde los medios ya no compiten solo entre sí, sino que lo hacen con creadores, marcas, entretenimiento y con los propios hábitos cambiantes de la audiencia. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Javier Corcuera, responsable de la estrategia de social media en español y con una amplia experiencia dentro de esa disciplina en medios como ABC, Diario As y Prisa.com. Con él vamos a conversar sobre distribución, formatos, métricas, identidad editorial, organización de equipos y sobre lo que significa hoy hacer periodismo en un entorno cada vez más condicionado por las plataformas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir a este podcast. Bueno, ya como nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo creo que ya era hora, ¿no? Ya te estaba mosqueando un poco porque no te estaba invitando. Algo pasaba, no sé todavía qué, pero algo había. Pues nada, pues vamos a aprovechar porque yo sí que creo que, además, creo que vienes en el mejor momento. Es un momento muy, muy divertido entre el mundo social media, en los medios. Una manera de llamarlo. Sí. Exacto, siempre lo es, pero bueno, especialmente en estos últimos meses hay marejada de fondo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar hablar de algunos temas relacionados con social media dentro de los medios. Uh-huh. y vamos a ir hasta donde nos pueda ir dando toda esta hora de conversación. A mí, para empezar, sí que me gustaría, sobre todo, empezar de una manera muy inicial, porque normalmente cuando hablamos en el mundo de los medios, cuando hablamos de redes sociales, todavía hay una parte de la conversación que va muy dirigida a que las redes sociales son pues un canal más de distribución, de contenido, etcétera. Uh-huh. Pero los que estáis metidos en estas movidas ya desde hace años ya sabéis que la cosa va evolucionando y que ya no es solo eso, sino que hablamos de pues, criterio editorial, lecturas, conocer cada vez mejor las audiencias en plataformas que son muy diferentes cada vez, e incluso en tomar decisiones en términos de formatos de contenido, ¿no? Que también todo eso va variando. Entonces, más o menos en ese contexto, yo la primera pregunta que te quiero lanzar es un poco así, una pregunta un poco muy abierta, que es que cuando tienes que explicar en qué consiste tu trabajo como responsable de social media en un medio como El Español,
Actualmente, ¿cómo defines tu trabajo? Pues a ver, tiene muchas aristas y muchas vertientes este trabajo. Es decir, efectivamente, pues tradicionalmente era un medio de distribución de los contenidos de los medios de comunicación. Lo que pasa que eso está más ligado a la era, digamos, en redes sociales de buscar un tráfico referido, de incrementar las audiencias de lectores y sobre todo atraer gente a los medios desde las plataformas. ¿Cuál es la realidad ahora? Pues bueno, la realidad ahora es que ya ha dejado de ser esa misión principal, la de conseguir tráfico para el medio, ¿no? Exclusivamente, y la batalla ya se está librando en las propias redes sociales. Es decir, ahora pesa mucho pues, todo tipo de engagement, interacciones, comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya están siendo medidas por ejemplo, por Comscore, ¿no? que hace al final una suma de tanto el tráfico web como el social. Y bueno, ahí influyen muchos factores a los cuales pues no se llega exclusivamente siendo un distribuidor de lo que se va publicando en el periódico. Hay redes sociales que lo pueden encajar un poquito más, pero hay otras que son más recientes, digamos, en las cuales pues o te adaptas tú a ese medio y a ese tipo de narrativas y de lenguaje, o estás condenado a ser totalmente intrascendente, ¿no? Y en todo esto que vas explicando, hay una cuestión de fondo que es que todo cada vez es más complejo, ¿vale? Y hay cada vez más vertientes, que cada vez van saliendo más, hay más actores que participan de toda esta historia y cada vez todo es más complejo. En ese escenario que tú te mueves ahora mismo, por decirlo de alguna manera, ¿qué parte? Entiendo que como responsable de social media hay una parte que es periodismo puro y duro a nivel de contenidos, de ver, trabajar los contenidos, pero luego está la otra parte de, bueno, ¿qué hacemos con esos contenidos? ¿Cómo los movemos? ¿Cómo los distribuimos? En tu día a día de tu trabajo, ¿qué parte, por decir de alguna manera proporcional, te ocupa más? ¿La parte de trabajar el contenido o la parte de cuando ya tenéis ese contenido, el ver cómo lo distribuimos, qué trabajos hacemos? ¿Qué es lo que más trabajo te lleva? A ver, no creo que lo más acertado sea hablar en primera persona, sino más bien en un concepto de equipo, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que buscar un equilibrio. Es necesario que la gente que forma parte del equipo pues tenga criterios editoriales, evidentemente, porque hay que saber en qué medio estás y cuál es la línea editorial, cuáles son los contenidos a los cuales les da más valor por la propia marca y estilo del periódico. Pero claro, nosotros no nos podemos quedar ahí, un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? De que ya no somos meros distribuidores de contenido. Tenemos que tener el criterio para detectar lo que son las temáticas y las noticias importantes para el periódico, para poder darles un reflejo en las redes sociales, pero no nos podemos quedar ahí. Desde hace un tiempo, pues ha irrumpido en el mercado un actor que es súper importante, que es el del vídeo vertical. Uh-huh. El vídeo vertical ahora mismo tiene un protagonismo absoluto en las redes sociales y en la forma de comunicar, pues por el tipo de consumo también que se hace en redes sociales, que no es exactamente el mismo que en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues hay que ir adaptándose también. Entonces, en medio de este equilibrio, pues efectivamente, distribución de los contenidos core, digamos, de los medios, pero hay que hacer un balance junto con otros contenidos que pueden ser más virales, más, digamos, más atractivos para gente que es ajena a los medios, que pues generacionalmente tenemos la certeza que la gente ya pues de una forma masiva no se informa por los medios de comunicación, han optado por informarse a través de las redes sociales. Entonces pues bueno, ahí tienes que ir ofreciendo un poco de todo para que ir apoyando, ir
y sobre todo trabajando los algoritmos para que al mismo tiempo tus contenidos importantes pues también tengan visibilidad. Si solo te dedicas a distribuir los contenidos importantes de la web, ya es que tenemos un problema de concepto. ¿Por qué? Pues porque no vas a llegar a tanta gente como quieres llegar, y sobre todo que es que si esa gente no está consumiendo en los medios de comunicación tradicionales, en las webs, etcétera, pues por mucho que tú les traslades el mismo mensaje a las redes sociales, pues vas a tener un recorrido bastante limitado. Sí que hay gente que está tanto en redes como consume medios de una manera tradicional, pero son, o sea, no son la mayoría, son los menos. Que no te sepa mal, pero creo que ya tenemos ya unos años, o sea, ya llevamos un tiempo metidos en... O sea, no somos unos jovencitos, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos gustaría, ¿no? Pero creo que no, ya tenemos unos años. Muchas gracias, David. Estabas llegando a este momento. Pero por eso me incluyo yo, ¿eh? O sea, que empatizo contigo porque estamos en la misma situación, me parece a mí. Pero bueno, todo eso también tiene una serie de ventajas, ¿no? Y es que a la hora luego de valorar y de ver en el momento en el que estamos, el por qué hemos llegado hasta aquí y cómo llega, pues bueno, tenemos capacidad porque lo hemos vivido, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú llevas ya muchos años en el mundo de social media dentro de los medios de comunicación y de todo esto que estamos hablando ahora, a nivel de oficio, me refiero, a nivel de rol profesional, ¿cuáles son los principales cambios que tú te has encontrado si nos siguiéramos, por ejemplo, 10 años atrás, ¿vale? Cuando tú ya trabajabas las redes sociales hace 10 años, a cómo las trabajas ahora. ¿Qué grandes cambios como profesional has tenido ves de diferente de ahora a hace 10 años más o menos? Hombre, yo no me quedaría en 10 años, porque como bien has apuntado, yo empecé en las redes sociales, en los medios, en 2007, con lo cual ya va pues casi para... O sea, no quería ser tan duro en este para 12 décadas. No, pero creo que tiene importancia en el punto de cómo has planteado la pregunta, ¿no? Cómo han ido evolucionando. Pues al principio, pues claro, era toda una novedad, ¿no? Y bueno, tenías que empezar a generar comunidad desde cero, que al principio, pues en algunos casos era como predicar en el desierto. Tú te escribías los posts, tú mirabas un poco cómo lo hacía la competencia, tanto nacional como otros referentes internacionales, y bueno, pues más o menos no había mucha presión. Entonces la clave estaba un poco en pues cómo ibas adaptándote a un medio totalmente nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías que variar un poquito pues, los copies, etcétera, ¿no? Darles un poco de, pues no sé, de un toque diferente a cómo estaban en el medio de comunicación, pero claro, no te podías ir salir mucho del guión porque vamos, enseguida te ponían en tu sitio. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Pues ha evolucionado viendo cómo las diferentes redes sociales han ido mutando. Algunas pues han tenido momentos de máximo esplendor, como ha podido ser Facebook, ¿no? Que tradicionalmente en todos estos años han sido los que han derivado más tráfico a las cabeceras, uh-huh. a los medios de comunicación. De hecho, ha habido épocas de derivar muchísimo tráfico. Pero, bueno, han ido cambiando algoritmos, los famosos algoritmos, ¿no? Que nadie sabe muy bien cómo funcionan, y cada vez que se anuncia un cambio de algoritmo, pues cunde un poco el pánico en medios de comunicación y otro tipo de webs. Entonces, pues bueno, luego también pues tuvimos la experiencia con Twitter, ¿no? Con X, que tiene una característica muy, muy particular, que es donde están todos los periodistas, con lo cual los periodistas tradicionalmente hemos pensado que tú que eres lo que más mandaba, y luego verías los porcentajes tanto de gente que estaba inscrita en estas redes sociales y participaba, como el tráfico referido, y estamos hablando de si Facebook podía suponer del total del tráfico social un 85%, pues con Twitter, que ahora se llama X, pues estamos en torno a un 11%, pero la percepción que tenía por parte de los profesionales de los medios era mucho mayor. Era mucho mayor. ¿Por qué? Porque estaban ellos. Al final los periodistas
Siempre tenemos un punto de, bueno, pues donde estamos nosotros es donde está la marcha, donde está lo interesante, ¿no? Y bueno, pues sí, porque es una red donde se genera mucha influencia, pero había que darle la importancia justa. O sea, Y esto te estoy hablando de las redes súper tradicionales, luego ya claro, las más visuales y tal. claro, pero de todo eso y llegando al 2026, donde estamos ahora mismo, me imagino que estarás de acuerdo conmigo en que inicialmente, en esos primeros años, que era lo que estabas tú explicando ahora, había una parte de ese trabajo muy enfocado a crear una comunidad partiendo de cero y luego, sobre todo, dentro del modelo de todos los medios, se veía a las redes sociales como un elemento más para generar tráfico a los sites del medio, ¿vale? Y eso ya por diferentes motivos ha ido cambiando. Totalmente. Y creo que ahora mismo uno de los trabajos de los equipos de social media, uno de los trabajos más relevantes, es sobre todo el analizar y el pensar en las audiencias que tienen que gestionar. Porque si ya el tráfico no es tan relevante por diferentes motivos, por decisiones de esas plataformas, hay que empezar a conocer de una mejor manera las audiencias para ver en términos de engagement, de interacción, de relación con esas audiencias, como que luego eso, otra gente que se dedica a monetizar dentro de los medios puedan hacerlo, ¿no? ¿Crees que sobre todo en el momento en el que estamos ahora, hay una gran parte de vuestro trabajo que ya no está tan enfocada a esa parte del tráfico, sino que es a más trabajar más las audiencias e ir conociéndolas dentro de luego cada plataforma y cada una es como es? Sin duda. A mí siempre me ha interesado mucho todo el tema de la analítica dentro de las redes sociales, ¿vale? Y mucha gente se quedaba con la analítica exclusivamente pues con el tráfico referido y tal, ¿no? Que al final era lo que pedían resultados, pero si te metes dentro del papel de un responsable de redes sociales, tenías que tener muy claro eso, qué tipo de gente consume tus contenidos, qué tipo de contenidos generan tal o cual reacción, ¿no? Y sobre todo, pues en la medida, sin alterar la línea de tu medio de comunicación, pues bueno, procurabas adaptarte un poquito a ellos. Es decir, siempre ha sido súper importante entender el algoritmo de las redes sociales, tanto por el objetivo previo, que era conseguir tráfico, como el objetivo ahora. Una de los secretos y de las grandes ventajas que tuve yo cuando me incorporé al español a mediados de 2024 fue precisamente que ya tenían muy claro qué es lo que querían. O sea, la batalla ya no estaba en el tráfico, la batalla estaba en las propias redes sociales. Buscábamos pues conectar con nuestros seguidores y generar interacciones, comentarios, recomendaciones, y eso es lo que ha facilitado mucho el trabajo. Yo me encontré con un equipo que estaba formado por personas muy jóvenes, pero que conocían muy bien lo que tenían que hacer, conocían muy bien los entornos, y bueno, fue cuestión de ajustar una serie de detalles, de cambiar un poco ritmos de producción, pero vamos, tampoco hacer cosas disruptivas. Y a raíz de eso, pues bueno, hemos experimentado un crecimiento impresionante en comunidades e interacciones, porque ya no se trata solo de yo tengo tantos cientos de miles de followers, sino la tasa de interacción que tengo es de tanto. Entonces, en el momento que te haces un cuadro general de cómo está todo el sector, competencia, y vas viendo que esos números te van respondiendo un poco a las palancas que vas pulsando, pues sabes que vas por el buen camino. Y ahí está, o sea, ha cambiado totalmente. El tráfico referido, nosotros por lo menos ya no lo tenemos como un primer objetivo. Ya que me has dado pie a entrar en ya volvemos al 2026, vemos cómo es la situación y vamos a ver un poco cuál es el papel de social media dentro del español, ¿vale? Que nos expliques un poco, que nos des un poco de luz con todo esto que nos acabas de ir adelantando. ¿Qué lugar ocupa ahora mismo el social media dentro de la estructura del español? Hablo a nivel de la redacción, es decir, ¿qué rol estáis cumpliendo dentro de la redacción del español? Pues tienen un rol bastante importante. Desde la dirección
se tomó nota desde un primer momento, pues que los datos respaldaban el trabajo y que bueno, que se abría un campo muy interesante tanto para crecimiento de la marca como para incluso monetización, ¿no? Que es algo que las redes sociales siempre han tenido un debe ahí, que se les achacaba como sí, está muy bien, tienes muchos seguidores, se interactúa mucho, pero ¿dónde está el retorno, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se están empezando a crear campañas nativas en redes sociales y se están empezando a monetizar de una manera ya pues interesante, que entra dentro de los productos pues que tienen más futuro. De hecho, va a más, eso está claro. Y en ese aspecto se están produciendo movimientos pues a nivel de equipos comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la posición en el periódico, pues bueno, la posición en el periódico, para que te hagas una idea, nosotros estamos en una mesa que está justo al lado del pool de actualidad, los que llevan la portada, los que están con todas las últimas horas, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué estaba en la última mesa de la redacción, ¿vale? Estaba más cerca de gente de marketing, de algunos verticales, y bueno, ya hace más de un año pues la dirección decidió hacer una reestructuración de toda la redacción y eso, estamos al lado de la mesa central y a nuestra derecha estamos en la misma mesa con el equipo de tendencias. A nuestra derecha está la sección de Nacional. A la izquierda tenemos la sección tenemos Invertia, que es, digamos, el vertical de economía del periódico. Y bueno, yo creo que eso es un claro signo de la importancia que se le ha dado. Al mismo tiempo, pues bueno, se nos ha introducido digamos, en el comité de dirección para semanalmente, pues bueno, estar un poco tanto al tanto de las decisiones que se van tomando, como participar un poco en propuestas y todo este tipo de gestiones. Con lo cual yo creo que la respuesta es que está en un sitio bastante bien posicionado. Es curioso porque cuando ahora me ibas explicando físicamente cómo estáis ubicados dentro de la redacción. Es que creo que es importante ese dato, porque sí. Así a priori dices redes sociales, virales, gatitos. Espera un momento, aquí. Sí. Hay una parte, hablando con más colegas tuyos, no específicamente de equipos de social media, sino profesionales dentro de las redacciones que tienen que gestionar equipos, diferentes equipos, ¿no? Y dentro de social media, tal cual como lo ibas describiendo, hay una consecuencia, o sea, no es consecuencia, creo que es el que estéis ubicados de esa manera, quizás es una consecuencia de una serie de situaciones que se van dando y que va todo evolucionando, ¿no? Y creo que sí que hay un tema muy importante, que es una conversación que ya es muy recurrente en los últimos meses, y es que los equipos de social media y las redacciones cada vez son equipos mucho más transversales. Es decir, la relación que tenéis con los diferentes equipos o diferentes secciones de la redacción cada vez es más intensa, y no lo sé hasta qué punto puede pasar por vosotros todo, pero sí que por lo menos estáis en muchos escenarios dentro de la redacción, ¿no? A la hora de, no sé si de tomar decisiones, pero sí de que se os tenga en cuenta, ¿vale? Eso, a mí hay una cosa que me interesa mucho cuando dices que estáis en el comité de dirección. Cuando explicas eso, eso va referido a que a la hora de tomar decisiones a nivel editorial, el equipo de social media tiene voz, no sé si voto, pero tiene voz en muchas de esas decisiones que se toman. Bueno, no exactamente que tenga mucho peso, pero sí que está involucrada en esa toma de decisiones. Es decir, evidentemente en el comité hay gente de la parte editorial muy potente que es la que va marcando todos los ritmos. Pero claro, sí que se tiene en cuenta desde el punto que, pues sobre lo que hablamos antes, ¿no? La explosión del vídeo vertical, pues que más ha estado pegado a esa explosión ha sido el equipo de social media. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos en una expansión a toda la redacción a la hora de generar vídeos verticales, desde la sección de Nacional hasta la sección de otros verticales, como puede ser Omicrono, Magas o
cocinillas, bueno, tenemos volúmenes verticales. Entonces, claro, para eso también ha hecho falta pues que hagamos varias formaciones a la redacción en cuanto a conceptos como lenguaje, ritmo, un poco pues esto no se trata solo de coger un vídeo horizontal, pegarle un corte vertical y venga, no, sino que, a ver, ahora se está consumiendo de esta manera concreta. Los contenidos audiovisuales tienen que tener una duración limitada, no estamos hablando de grandes reportajes, estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hablamos antes también, nos estamos adaptando a los modos de consumo de la gente. Y eso yo creo que es una clave. El intentar traducir directamente todo lo que haces a otros entornos o otros formatos, la aplicación directa no tiene sentido. Es decir, y si no, corrígeme, entiendo que una parte de vuestro trabajo ahora mismo, al margen de lo principal, que es gestionar y llevar toda la estrategia de distribución en social del medio, es que a nivel operativo interno sois una palanca en la que se tienen que apoyar y tenéis que ser facilitadores para esa transición, que no es sencilla, que no es nada sencilla, de, por ejemplo, en el ejemplo de vídeo vertical, hay otros ejemplos, si nos metemos en el tema de formatos, de que parte de colegas vuestros de la redacción se vayan reciclando o vayan adaptándose a esa realidad, ¿no? En ese sentido. Es decir, hacéis una labor interna de formación, de apoyo, etcétera, ¿no? Eso es. Y en ese trabajo, no solo de eso, sino cualquier trabajo que sea operativo dentro de la redacción, que os tenéis que involucrar, partiendo de la base de que son trabajos complicados, son complejos, tú particularmente como responsable y con la experiencia que tienes, ¿cómo te sientes? ¿Optimista, moderadamente optimista de cómo eso se está llevando a cabo? ¿Más pesimista? ¿Cómo lo definirías ahora mismo? Yo soy optimista porque a pesar de no ser un camino fácil y que bueno, hay gente que tiene más afinidad, gente que tiene menos, porque pues hay gente que le ha interesado previamente o gente que consume mucho de este tipo de productos y le resulta más familiar, pero aunque hay esas diferencias, al final todo el mundo tiene claro que el futuro pasa por allí, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un proceso. Evidentemente esto no es algo que en 2 semanas puedas conseguirlo y que tengas a toda la redacción haciendo unos vídeos geniales y bueno, en fin, es cuestión de tiempo. Pero bueno, también la experiencia nos da eso, ¿no? Que hemos vivido otros procesos de cambio, del papel al digital, del digital, pues bueno, ha habido múltiples evoluciones, cambios. Y siempre ha habido que tener pues mucha paciencia. Otra cosa sería que pues no hubiéramos pasado por todos esos procesos y quisiéramos imponer ahora una nueva manera de trabajar, pues probablemente sería más complicado. Entonces, sí, hace falta muchas dosis de paciencia, mucha comprensión, porque al final cuando te ponen a hacer algo que no venías haciendo, pues evidentemente te sacan de tu zona de confort y puedes tardar un poquito en aclimatarte, pero como la actitud que se ve es buena, yo soy optimista. La actitud, y entiendo por lo que interpreto todo lo que estás explicando, que por parte de la dirección hay un apoyo total, es decir, que es una directriz dentro de la dirección que eso es también que están muy metidos en todo ese proceso, ¿no? Entiendo que eso también os facilita. Sí, de hecho es lo que lo hace posible. Es lo que lo hace posible. Sin un apoyo inequívoco y claro como el que tenemos en este caso, sería mucho más difícil. Y te podría decir que pues soy medianamente optimista, pero como está claro que, a ver, ya no es solo redes sociales, sino ya es el futuro de los medios, ¿no? Y los medios de Internet, que en los últimos meses ha habido un terremoto pues con todo el tema de Discover, los nuevos algoritmos, que si va por aquí, va por allá, pues bueno, más o menos se va capeando el temporal, adaptándose a estos cambios, ¿no? Pues a través también de grandes equipos con grandes profesionales, pero está claro que hay que probar nuevas vías y una de ellas viene por aquí. Entonces la dirección lo sabe, es plenamente consciente. A ver, estamos hablando de
de gente que son auténticos referentes en este país del periodismo clásico y saben muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo y muchísimo más de lo que la gente se cree de las nuevas tendencias. Sí, sobre todo que con la trayectoria, uno de los temas que sí han demostrado durante toda esta trayectoria que han tenido es la capacidad de adaptarse. O sea, es una de las grandes virtudes que tienen. Sin duda, y además, a ver, hay que tener en cuenta un dato muy importante. Pedro J. Ramírez es historia del periodismo de este país y el español es un medio nativo de Internet. Uh-huh. Con lo cual, bueno, ya estamos hablando de otras cosas. No es que nos hayamos ido adaptando el papel, tal y cual, sino que directamente ha sido un medio que es nativo de Internet. Siguiendo con la parte de... Ya dejemos un poco más la parte operativa. Bueno, antes de nada, que no te lo preguntáis siempre, y sí que quería preguntártelo. Cuando hablamos del equipo social media del español, ¿de cuánta gente estamos hablando más o menos? O sea... Pues aproximadamente, bueno, depende de las épocas, pero bueno, entre 6 y 8 personas. Que ya es. Sí, no. A ver, que visto lo visto y lo que hay en otros medios, en algunos medios también están en un nivel parecido, pero vamos, que sí, que ya es. Y de hecho, en nuestro caso concreto, como te comentaba antes, es gente joven, pero que yo les he visto... al margen de los conocimientos de redes sociales y lenguaje que hay que utilizar y todo el tema de visual, etcétera, les he visto una progresión muy clara en temas un poco más duros, como puede ser eso, pues información internacional, información política, ¿no? Pues gente que no tenía demasiado recorrido previo en medios de comunicación o en secciones más duras, entre comillas, ¿no? Más core de periódico. Y que no solo han ido aprendiendo, sino que han visto que les gusta. Entonces, claro, ahí ya está sumando dos virtudes muy importantes. Gente que está totalmente mimetizada con los entornos sociales y, por otro lado, que tienen un conocimiento periodístico que cada día va más, ¿no? Entonces, pues ahí son dos pilares muy importantes para todo esto. Porque se complementa muy bien. Porque tu equipo, más o menos, la procedencia de tu equipo... ¿Vienen de periodismo, de audiovisual o hay un mix ahí? Hay un mix, o sea, yo les considero a todos y es algo que les suelo decir, ¿no? Pues que son periodistas, que no tenemos que olvidarlo nunca, porque aquí lo que habla es un poco también de la experiencia, ¿no? Pues gente que está en redes y tal, ¿no? Y como si no fueran periodistas, como si no se hubieran formado como periodistas. Entonces, pues bueno, pues dependiendo de la juventud, pues algunos han tenido experiencias previas antes, otros directamente han estado en equipos de redes sociales, pero la formación la tienen y luego el conocimiento lo han adquirido o lo están adquiriendo día a día, precisamente pues por todo el contacto que se tiene con la redacción, pues cómo se va valorando qué noticias tienen más peso, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo enfocarlos, los enfoques son fundamentales. Y en ese aspecto, pues gente que sabe todo perfectamente y que cada día va más. Vamos a hablar, si quieres, de un tema que a mí cada vez me interesa más en determinados tipos de medios, como son los generalistas, con medios de información política, económica, etcétera, que entiendo que es un trabajo que tiene su ciencia, ¿no? Que es buscar ese equilibrio entre las estrategias multiplataforma de cómo puedes tú con determinados contenidos ser más efectivos en esas plataformas, pero sin perder tu identidad de marca, claro. Sin que eso se vaya diluyendo, ¿no? Una pregunta muy concreta que no sé si en el proceso vuestro de trabajo lo hacéis así o no, y si no, pero una curiosidad que yo siempre tengo es cómo decidís qué contenidos son cuando tenéis que ir diciendo los contenidos que tenéis que darle más protagonismo o no en determinadas plataformas. Pues ¿cómo decís qué contenidos son los que tienen más recorrido en cada plataforma? ¿Tenéis alguna metodología interna en la que trabajéis de esa manera o es más intuitivo con la experiencia? La experiencia tiene mucho que ver, ¿no? Y ya te digo que la gente del equipo en ese aspecto está totalmente involucrada y lo tiene muy claro. Pero claro, esto
tienen ciertos apoyos, ¿no? En esos apoyos son pues que el contacto con la redacción, ¿no? Que antes, a lo mejor en tiempos pasados, pues era diferente, era más como se llama de distribución y de tal, pues bueno, se entendían, ¿no? Uh-huh. En el español se ha visto claramente que tiene bastante importancia que estemos alineados, y entonces, pues bueno, en las reuniones de contenidos, etcétera, etcétera, pues solemos estar presentes, ¿no? Es decir, vuestro contacto con el redactor puro y duro dentro del equipo social media es un contacto muy, muy estrecho, ¿no? Es estrecho y bueno, y luego pues, las reuniones de contenidos en las cuales están todos los jefes de sección, donde se determina un poco pues cuál es el plan del día, etcétera, etcétera, pues también estamos allí. Y luego, pues hombre, somos un medio que en resultados somos un medio muy grande, pero tampoco en dimensiones reales, pues tampoco somos como los grandes legacy que tenemos en España, ¿no? Entonces, la comunicación directa y sobre la marcha también existe, ¿no? O sea, yo desde ir yo a los sitios hasta que me mandan un mensaje, bueno, estamos conectados todo el rato, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se vaya a producir, pues bueno, tiene una serie de comunicaciones, vamos adecuándolo un poquito. Luego sí que es verdad que nosotros nos dan mucha independencia en ese aspecto, ¿no? No es que estemos totalmente monitorizados y dirigidos a hacer esto así, sino que confían en cómo se está gestionando. Entonces, lo que nos dan son las herramientas, la información, y en función de eso, pues lo vamos modelando y tal. Tampoco es que estemos innovando todos los días, porque al final esto innovar todos los días es una equivocación, porque no vas a ningún lado, tiene que ser una línea. Pero sí que es verdad que el entorno de las redes te da pie a un poquito más de flexibilidad. Dicho esto, ¿cómo enfocamos? Pues bueno, a ver, son diferentes formas. Por un lado, tenemos información que está, entre comillas, automatizada. Eso tú sabes bien, sabes de lo que hablo, porque vosotros tenéis una herramienta que nosotros utilizamos, que es Visoci, y te permite, pues bueno, a través de RSS, pues tener automatizado aparte de la producción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto es un poco como la IA, que tampoco lo puedes dejar funcionar solo. Tienes que estar repasando un poco pues, los contenidos que van a entrar previamente para evitar pues que haya discordancias temporales o bueno, que sean adecuados, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Pero eso te ayuda a pues tener un poco cubierto esa distribución de la información. Pero claro, no te puedes quedar ahí. Y eso yo creo que es un error que se comete con más frecuencia de lo que debería. No lo digo en nuestro caso, lo digo un poco en general. Pero es que no puedes dejar una red social automatizada 100%. ¿Por qué? Pues porque eso el usuario lo nota y esas redes sociales acaban convirtiéndose en absolutamente irrelevantes. No tienen interacciones porque se nota que no hay... El usuario lo nota y el algoritmo lo nota. Y el algoritmo nota, porque si el usuario lo nota y actúa como que lo ha notado, pues el algoritmo determina que no tiene interés. Hay un tema que ya has dejado caer antes, que es ese tema que en estos meses es muy recurrente sobre el terremoto Google, ¿vale? Dentro de los medios, con todo lo que ha sucedido. Entonces, dentro de todo lo que ha sucedido, con los cambios en Google Discover, etcétera, uno de los elementos que en todos los medios os han transmitido por parte de la plataforma de Google es que, por diferentes motivos, en términos de formatos, pues bueno, el formato vertical ha de tener más protagonismo, etcétera. Utilizando este caso como ejemplo, ¿vale? Pero yo creo que eso puede ser trasladable a otros ejemplos que hayan surgido o que vayan surgiendo. En todo ese trabajo que ahora hacéis de control y de gestión de la distribución de contenidos en múltiples plataformas digitales, el tema del formato cada vez va adquiriendo mayor relevancia porque cada vez hay diferentes formatos y cada vez hay que adaptarse más en todo eso. Cuando tenéis que hacer una estrategia de distribución en diferentes plataformas, te pregunto, ¿pensáis más de forma individualizada, plataforma por plataforma, qué estrategia debéis de tener? O, por ejemplo, ya se pueden dar situaciones que partiendo, por ejemplo, primero del formato, y este caso es fácil, por eso coges el formato vertical y estableces una estrategia en base al formato y luego ya
trabajas con las diferentes plataformas? ¿O vais uno a una en esas plataformas? A ver, indudablemente el formato del vídeo vertical es el rey en las redes sociales. Es el rey, es lo que más alcance tiene, lo que más interacciones genera, aunque no es lo único, pero en general sí que es el rey. ¿Por qué? Pues porque el consumo se está haciendo a través del móvil, el móvil tiene formato vertical y no hay más que hablar. Entonces, ¿se reutilizan los contenidos en todas las redes sociales? Pues algunos sí, otros no. Depende mucho. O sea, un vídeo que te puede funcionar en una plataforma como LinkedIn, pues puede no funcionar absolutamente nada en el resto de plataformas. Un vídeo que haces para TikTok, en el cual haces un explainer y pues con un lenguaje más directo, más dirigido a la generación Z, aunque también otros errores que se cometen es cuando se piensa que TikTok está lleno de gente entre 13 y 16 años, que es un error gravísimo. O sea, hay gente de bastante más edad. Sí, que ya hay algo más. Claro que hay algo más, es que si no estaríamos hablando de otra cosa. Y luego, una cosa que yo que suelo intentar explicar a la gente que no conoce muy bien esto de las plataformas, que sí, que hay mucha gente, pero no hay que olvidar que en España es un país con una población envejecida, que tenemos una pirámide invertida poblacional y que por mucho que la generación Z pues esté muy en boca de todos y esté muy al alza, la cantidad de personas que tenemos de 50 años para arriba y que están en las redes sociales es muy importante. Sí. Y esto se vio cuando mucha gente o parte de la sociedad daba por muerto a Facebook, ¿no? Dice, bueno, eso en Facebook no está nadie. Pues Facebook no ha muerto nunca. De hecho, ahora está más vivo, no voy a decir más vivo que nunca, porque sí que es verdad que ha tenido etapas que era el auténtico protagonista de las redes sociales. Pero ojo, que es muy importante, sobre todo para los medios, que lo saben trabajar. Bueno, ya que has sacado el tema de TikTok, hablemos un poco de TikTok, porque creo que dentro del español podéis hablar de TikTok, ¿vale? En ese sentido. Creo que estaremos de acuerdo en que TikTok ya ha dejado en el mundo de los medios, ya ha dejado, o debería ya de dejarse de tratarse como una red experimental. O sea, que ya, y entiendo que ya está metido dentro de toda la estrategia que tengáis de social media como una parte importante dentro de todo eso. Y lo que acabas de decir, que es decir, que aquí, por lo menos en España, en otros países puede ser diferente, pero aquí si hablamos de medios informativos, TikTok no va asociado ya únicamente a una generación muy joven, sino que hay una generación entre 30 hasta 50 en el que ya están utilizando TikTok para informarse dentro de todo esto. ¿Cuándo entendisteis en el español que TikTok no era solo una plataforma más de las que ya existían, sino que ya podíais establecer una estrategia sólida sobre ella? Yo cuando aterricé en español ya se tenía muy en cuenta TikTok. O sea, era una de las cuentas que se cuidaban más y que se potenciaban. Lo que pasa es que, claro, no te puedes negar la evidencia, y cuando vimos cómo crecía a un ritmo que no crecían las otras redes sociales, entre otras cosas, porque algunas como Facebook pues ya llevaban 15, 17 años en la sociedad y tal, y funcionando, pero claro, es que nos hemos encontrado con un panorama que ahora mismo tenemos casi el doble, o si no es el doble, de seguidores en TikTok que en cualquiera de otras de nuestras redes. Sí, entonces llama la atención, la verdad que llama la atención. Entonces es evidente que, a ver, es la plataforma que más está creciendo, no solo nosotros, ¿no? Pero en nuestro caso concreto, yo creo que sí que hemos dado un poco con la clave de cómo funciona el algoritmo y cómo enfocar los temas. Entonces, lo que hablabas tú de las generaciones, ¿no? Pues eso, que hay gente más mayor, etcétera. TikTok tiene un auge particular también. O sea, aunque tengas 40 años, no te tienen que vender las cosas como si fuera una red social tradicional. Tienes que encontrar el punto. O sea, las temáticas pueden ser muy variadas las que introduzcas en tus publicaciones de TikTok. Y un error muchas veces es pensar de una manera más simple. Decir, no, es que TikTok es solo esto y lo otro no interesa. No, depende cómo se lo cuentes
Y depende, pues eso, de que tengas muy claro cuánto tiene que ser la duración, perdón, de los vídeos, cuál tiene que ser el ritmo, porque el montaje es diferente. Bueno, tienes muchas variantes, ¿no? Sobre eso te quería preguntar algo más, porque tú acabas, hay un tema, solemos identificar mucho en el mundo de los medios todavía, creo que hay una tendencia que no hemos acabado de quitárnosla de encima, que es que TikTok, o bueno, no solo TikTok, sino otros entornos como por ejemplo Instagram en el formato vertical, en el mundo medios, cuando hablamos de medios informativos, inicialmente se tendía a asociar que los contenidos o temáticas que ese medio informativo iba a volcar sobre esos entornos eran temáticas más ligeras, más virales, etcétera. Analizando un poco los datos, en este caso vuestros del Español, vemos que eso evidentemente funciona, pero que hay otra serie de temáticas o otra serie de contenidos que también funcionan, ¿no? Y que quizás es un poco el adaptar esas narrativas, esos formatos, para que esa audiencia que reclama ese tipo de contenido los pueda consumir en ese entorno directamente. ¿Hasta qué punto es importante que tengáis bien definidos qué temas o qué contextos informativos, qué momentos informativos son los importantes para, por ejemplo, aumentar un poco más la producción de ese tipo de contenidos en TikTok y que eso os vaya dando más resultados? A ver, nosotros tenemos una responsabilidad que es ineludible, que no podemos ir contra la línea editorial del medio, ¿no? Exacto. Entonces, esto no es sencillo de explicar porque normalmente la gente tiende a tener una concepción muy simplista de las cosas. En TikTok hay esto, en no sé qué esto, y bueno, como hemos comentado, llevamos ya unos cuantos años en el sector de los medios en las redes sociales como para saber que esto mismo que la gente habla, entre comillas, sin tener demasiado conocimiento, es lo que nos pasaba hace 10, 15 años con los gatitos de Facebook, las Kardashian, el otro, pues bueno, siempre ha habido como temas recurrentes. Sí. Evidentemente, esos temas en su momento y su época, pues tienen un tirón brutal. Los motivos son variopintos, porque al final son temas de consumo social, pero tienes que ir variando y tienes que ir adaptándote. Y luego, de las claves, desde mi punto de vista, siempre ha sido que hay que buscar un equilibrio. Es decir, yo lo veo esto como una bola de nieve, ¿no? Y sobre todo que no tienes que trabajar para el algoritmo, te tienes que servir del algoritmo. Entonces, ¿cómo te sirves del algoritmo? Pues hombre, echándole un poco de leña de cosas que sabes que tienen una atracción y que van a generar interacciones y que te van a permitir que otras publicaciones que vayas metiendo entre medias o combinándolas con ellas, pues tengan más alcance que si te dedicaras exclusivamente a ese tipo de contenidos. Por eso hay que tener súper claro que el entorno de las redes sociales es otro entorno, no es ni mejor ni peor, es diferente al que son las webs tradicionales que hay, ¿no? Pues, y ¿qué tiene de interesante el saber bien, o sea, exactamente cómo es cada entorno? Pues que hay mucha gente que te va a consumir en redes sociales y que, por desgracia, pues no te va a consumir en tu web. Entonces, al final, pues lo que estás haciendo es combinar comunidades, estás generando nuevas comunidades, gente que, pues por tendencias de consumo y maneras de consumir que hay actualmente, no iban a entrar en tu página web, no iban a entrar en tu cabecera en el español, pero que te están conociendo a través de las redes sociales. Y lo importante es el equilibrio, me refiero, o sea, sí, en definitiva. Pero ahí, por ejemplo, hay un tema que a mí me llama la atención, que es que hay determinados contenidos que os han funcionado muy bien en TikTok, que son contenidos puramente informativos. Sí. Que no están, no se pueden argumentar eso que tú comentabas de esa explicación fácil de los gatitos, de lo viral, etcétera, ¿no? Eso es un trabajo continuo de ir analizando no solo qué temáticas son las que mejor están funcionando en esa plataforma en concreto, sino a lo mejor el momento de la publicación o el contexto en el que la gente entra en TikTok y
no vaya al algoritmo, sino que se vaya a su buscador y busque un tema concreto. Creo que eso lo trabajáis vosotros, ¿no? Entiendo que eso Sí, lo lo trabajamos aplicando. porque somos finalmente conscientes que igual que hay gente que no entra en los medios de comunicación tradicionales, hay gente que ya no busca en Google, hay gente que busca en TikTok y eso es una realidad. Aquí muchas veces suele darse la situación que hay gente que se niega a eso, ¿no? A aceptar eso. Pues bueno, cuanto más tiempo tardes en aceptar que las cosas van por ahí, pues más tarde vas a llegar a los sitios, ¿no? Y nosotros eso lo sabemos, claro, que la conversación se produce allí, la gente se informa allí y el lenguaje para comunicar es el que es. Entonces sí que es verdad que, como comentas, que hemos tenido piezas de información pura y dura que se han viralizado mucho y claro que medimos en TikTok. TikTok tiene una cosa buena, que el algoritmo no te penaliza demasiado si algunas publicaciones no funcionan como deberían. Así como en Instagram, pues ahí lo acabas pagando más. En TikTok, pues bueno, pues tienes esa capacidad de asumir más contenidos. Entonces, pues vamos probando. No, ahí no tenemos problemas en ir introduciendo nuevos formatos, nuevos personajes, nuevos periodistas, nuevas caras, ¿no? Y luego ya, pues está claro que vamos midiendo. La métrica, ya lo he dicho, es clave. O sea, el analizar los datos es clave para saber para dónde tienes que tirar. Y luego, para tener curas de humildad, porque es que tú puedes tener una percepción, pero tienes que quitarte ese tipo. A ver, evidentemente la percepción ayuda, pero tienes que darte una cura de humildad y decir, bueno, a lo que me interesa a mí o lo que yo pienso que va a funcionar, pues puede que no sea lo que va a pasar. Entonces, con esa cura de humildad, pues tienes más posibilidades de ir domando ese algoritmo que es tan desconocido y que tiene como tantas partes opacas, ¿no? Y olvidarte de ciertas frases que se han escuchado muchísimo en la redacción, sobre todo cuando venía gente a la zona de redes y saca esto que lo va a petar. Y dices, pues bueno, pues sí, puede que lo pete. Puede que sí, puede que no. Pero puede que no. Y la persona que te lo está diciendo, pues si tiene un conocimiento de redes, es un usuario pues, consumado de redes y tal, pues probablemente esté más atinado, pero no te garantizan el éxito. O sea, esto, aunque parezca otra cosa, lo que tiene detrás es muchísimo trabajo de análisis, de ver por qué, de buscarle las virtudes a lo que estás publicando según los datos, buscar los defectos, ir corrigiendo, ir puliendo, no pegar grandes volantazos, pero no perder, tampoco no quitar el ojo encima a todo lo que estás haciendo y los efectos que consigues. Sí. Es que cada día aprendes con esto, o sea... Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí últimamente con el tema de las métricas? O de eso que tú acabas de decir, de que una persona, un particular, te dice, esto lo va a petar, ¿no? Esto va a funcionar muy bien. ¿No? Esto me recuerda que ha sido un clásico. Que tú y yo somos muy aficionados al fútbol también. Esto es como que todo el mundo somos entrenadores, ¿no? Y todo el mundo sabemos de... Pero incluso yo haciendo muchas veces ejercicio de autocrítica, cuando intentamos intentar comprender si esto por qué funciona o no funciona en el mundo del social media, claro, es que el mundo del social media cada vez es más complejo y las audiencias cada vez son más están más diferenciadas, son muy diferentes. Entonces, creo que muchas veces tendemos, incluso en niveles muy altos, a utilizar nuestras experiencias personales como un elemento de referencia útil para valorar si esto funciona o no funciona. Y claro, es que... Pues, eso es muy atrevido. Claro. Por nuestra parte. Sí. Y creo que es lógico, es muy humano que caigamos en eso y caemos todos, ¿no? Y caemos en el día a día, caemos todos, ¿no? Y al final te necesitas dar un par de pasos hacia atrás y ver, bueno, vamos a ver un poco realmente cómo funciona eso. Entonces, en el tema de métricas, que tampoco me quiero meter mucho, pero porque si no, yo aquí ya me metería, estaríamos como 3 o 4 horas, pero a día de hoy doy por supuesto que el tema del tráfico, aunque sigue siendo importante, ya no es lo único, ¿vale? No. Pero a día de hoy, si tú tuvieras que poner dentro de tu ranking las 2, 3
métricas más referentes para ti, en general, ya luego estamos hablando de redes. Exacto. ¿Cuáles son las métricas que a día de hoy más importancia le estáis dando a la hora de analizar todo esto? A ver, depende de cada red social. Voy a hacer un pequeño apunte de una cosa que se me ha quedado pendiente antes, que es eso, la percepción que tenemos de las redes y tal. Es básico el saber que cada red tiene su propio algoritmo. Entonces, si haces las mismas publicaciones en todos lados al mismo tiempo, pues bueno, tendrán unos resultados diferentes en cada red social. Por ejemplo, en TikTok sí que nos pasa a veces que sacas temas y dices, este tema tenía los mimbres para funcionar bien y no está tirando. Y resulta que al cabo de 4 horas te pega un subidón. Entonces, claro, ya tampoco tenemos esa ansiedad inicial, ¿no? De, es que no funciona tal. Sigue quedando un poquito. Que yo a veces tengo que decir, bueno, no te preocupes, que a la gente del equipo, no te preocupes, que esto seguro que acaba funcionando. A veces no acaba funcionando, pero sí que es verdad que en muchos casos, en el caso de TikTok en concreto, se disparan al cabo de unas horas. Sí. Entonces, esto también es parte del conocimiento. Si estás con una visión tan instantánea del éxito ahí te vas a volver loco. O sea, lo que vas a perder es la cabeza totalmente y vas a perder el foco y no vas a poder tener una visión un poco de la distancia que te va a permitir ir tomando decisiones adecuadas. Pero bueno, volviendo a lo que me estás preguntando, ¿cuál era la pregunta? Exactamente. ¿Qué métricas son las que tú a día de hoy más estás trabajando en el día a día? A ver, evidentemente es todo lo que tenga que ver con el engagement, ¿vale? El alcance también es muy importante, ¿vale? Porque además es algo que Comscore, por ejemplo, también lo mete dentro de su cóctel de medición. Pero en nuestro caso consideramos que es súper importante, por ejemplo, estás aplicando la lógica y que luego ves que se traduce luego en datos, ¿no? Cuando la gente comparte tus contenidos, ese enviar contenido, este post ha sido compartido por X personas. A ver, eso evidentemente es súper importante para el algoritmo. ¿Por qué? Porque el usuario está siendo el prescriptor. Esa métrica es fundamental. Luego, ahora, con los formatos que están dominando el social media, la tasa de permanencia en un vídeo. Eso es fundamental. Es fundamental porque existe la teoría, o la realidad que está en los 3-5 segundos, depende de quién te lo cuente, que son claves a la hora de que el algoritmo pues lo enseña a más gente, que la gente pase de esos 3-5 segundos, pero claro, si tú consigues que la gente esté el 50% del vídeo, o sea, la gran mayoría aguante la mitad del vídeo, eso para el algoritmo es que tienes un contenido muy bueno. Y si ya lo ven entero, ni te digo. O sea, eso ya te lo van a dar por todos lados. Entonces, la tasa de permanencia también es otra de las grandes claves. Luego, pues bueno, evidentemente los comentarios. Al final, pues esas interacciones, además, como se empiezan a enlazar y enganchar y no sé qué, bueno, siempre intentamos que sea de una manera más o menos sana. Pues también son bastante importantes. Pero el dato de la permanencia, el dato del tiempo que se queda un usuario, por ejemplo, la retención, sí. La tasa de retención o el tiempo que está consumiendo un vídeo o lo que sea, tú estás hablando en el contexto de social media, ¿vale? Pero yo creo que eso también tiene como una relación, entiendo que es interesante internamente que se vaya viendo, que se va viendo, no es que yo aquí vaya a descubrir nada, ¿no? Pero que eso, por ejemplo, con los medios de suscripción en las webs, evidentemente hay un dato muy, muy importante para ellos, que es por ejemplo, la profundidad de lectura de un artículo o lo que sea, o el tiempo de... El tráfico interno incluso. Exacto, o la recirculación, sí. todo esto, ¿no? Entonces, es muy interesante coger esas audiencias que tú tienes en web o esas audiencias que tienes en vídeo dentro de lo social e ir viendo realmente bajo esa perspectiva qué profundidad de consumo tienen, ¿no? Porque creo que eso es muy interesante. Sí, porque además yo creo que esto le da un nuevo sentido al concepto de calidad, ¿vale? Porque tradicionalmente la calidad pues son los artículos muy bien escritos, muy bien documentados, etcétera, ¿no? Pues bueno, los que ganan premios, etcétera, ¿no? Esos son los que te dan prestigio y es calidad. Pues a ver, en cierta manera la calidad también está en esa recurrencia que tienes, ¿no? Y en ese conseguir atrapar al usuario. Sí.
Bueno, vamos a ir acabando ya, más o menos, para que no sea una chapa de estas que diga directamente a la gente. Pero bueno, vamos más o menos cumpliendo el horario. Ese ya lo dejamos para conversaciones privadas. Sí, luego ya en el post-podcast ya hablaremos de otras cosas y eso. Hay un tema sí que hay un tema que me gustaría tratar, aunque sea de forma rápida, que es todo el tema de la nueva tecnología, inteligencia artificial, porque en el español sí que estáis trabajando, antes me explicabas toda la parte de formación, no solo ya interna para los propios colegas tuyos de trabajo de la redacción, sino para dentro del máster que tenéis, ¿vale? Hablemos un poco de la inteligencia artificial dentro de la redacción. Ya sabemos que la inteligencia artificial afecta a todo, está metida en todo, pero ¿en qué tareas concretas crees que la inteligencia artificial puede ayudar a un equipo de social media? No sé si en lo que estáis trabajando o en lo que te puedes imaginar que puede venir. A ver, sí, es más bien lo que se está desarrollando ahora y sobre todo lo que tiene que venir. ¿Por qué? Pues porque, a ver, la inteligencia artificial evidentemente tiene un montón de cualidades muy positivas, ¿no? y que nos sirven, por ejemplo, a la hora de ahorrar tiempo, etcétera, etcétera, es fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahora siempre va a necesitar un componente humano que le ponga cabeza a todo, ¿no? Hay que junte las piezas. Pero bueno, ¿en qué lo utilizamos nosotros? Bueno, nosotros lo utilizamos pues para tareas un poco más farragosas, para automatizarlas de alguna manera. Por ejemplo, la contextualización, ¿no? Cuando nosotros vemos un tema y queremos profundizar en él de una manera pues con cierto rigor, etcétera, pues utilizamos diferentes inteligencias artificiales. O sea, no es que estemos todo el día con ChatGPT o tal, sino que, por ejemplo, para contexto y ampliar conocimientos en determinadas tareas, pues utilizamos Perplexity, que va bastante bien. Y eso nos ayuda, pues bueno, incluso a encontrarnos enfoques que no teníamos previamente, ¿no? Empezamos con un tema, empezamos a dar vueltas a través de la inteligencia artificial y vamos tirando de hilos que nos dan pie a historias diferentes e interesantes. Que eso no lo hemos comentado hasta ahora, pero creo que una de las claves del crecimiento en social media es el enfoque. Es decir, una misma historia contada igual por todo el mundo, pues se la va a llevar uno y el resto, pues bueno, cogerá migajas. Pero una misma historia con diferentes enfoques les puede dar réditos a todos. Y por eso mismo el que trabaja bajo el carril, ahora vuelvo a la inteligencia artificial, pero el que trabaja bajo el carril de estoy haciendo lo que veo que les funciona a los demás, jamás cogerá al que está imitando. Al revés, la brecha se va a ir ampliando. Dicho esto, inteligencia artificial, pues contexto. O sea, el contexto, para hacer contexto es muy bueno. Para automatizar tareas, por ejemplo, buscar hacer agendas informativas, pero siempre enfocadas a social media. No, hazme la agenda informativa del día y me quedo tan pancho, ¿no? Le vas metiendo tus pequeños prompts, que no te los voy a decir aquí, pero claro. cada maestría tiene su vídeo, como dice el refrán. Pero bueno, que en ese aspecto estamos trabajando ahora mismo, estamos en el proceso, entonces estamos trabajando en la generación de gemas, ¿vale? Con Gemini y tal, para que sean pues nuestros bastones de las rutinas diarias. Luego, como pasos previos para la adaptación de determinados lenguajes, pues también sirve, pero ahí entra lo que te he dicho al principio. Tiene que haber siempre un control humano que le dé todo el sentido a estas cosas. Es que a eso el peligro es abandonarte a la inteligencia artificial. Si tú te abandonas a la inteligencia, porque ahora se dice mucho, ¿no?, que la inteligencia artificial pues va a acabar con los trabajos, etcétera, etcétera. Si tú te abandonas al simplismo con la inteligencia artificial, estás acabado. Tú lo que tienes que saber es que, es una herramienta que te va a ayudar a mejorar procesos, a ahorrar tiempo, incluso a descubrirte cosas que desconocías o maneras de ver las cosas. Pero tienes que ser siempre tú el que le dé sentido a todo eso. El que sea capaz de domar la inteligencia artificial tiene muchísimo ganas en el futuro. A eso me quería referir. Cuando has hablado cuando has empezado a hablar de la inteligencia artificial y ponías el ejemplo de la contextualización. Claro, la contextualización siempre va detrás acompañado por un humano, por un profesional, ¿vale? En este caso por un periodista, por un profesional de un medio que le da esa contextualización.
Yo soy un firme creyente dentro del mundo de los medios con la inteligencia artificial, que evidentemente hay una serie de recursos y de herramientas muy potentes en temas de automatización de procesos, ¿vale? Que eso está ahí, pero que luego en la parte más, no sé si llamarle más intelectual o de un pozo más humanista, que el buen uso, que es lo que decías tú, de esa buena combinación de la tecnología de la IA con el buen trabajo del profesional en ese momento, es súper potente, es muy, muy potente. Pero entiendo que ahí hay un proceso humano de formación muy importante. Sí, o sea, que al profesional hay que formarle muy bien en cómo puede utilizar la IA para que esa calidad de ese trabajo dé un salto diferencial, ¿vale? Toda la razón. O sea, el que vea a la inteligencia artificial como un rival tiene un problema. El que haya sido un profesional bueno antes de la aparición de la inteligencia artificial, que haya sido un buen profesional que la ha puesto, o sea, que con criterio, con cultura general, con background, etcétera, etcétera, y que sepa cómo funcionan las cosas, si coge la inteligencia artificial como un aliado, está comprando las papeletas para despuntar. Ya te digo, si lo ves como un rival, es que a mí la inteligencia artificial miente mucho, no sé qué. Si te quedas en los conceptos básicos, estás perdiendo un tiempo precioso que en el futuro a lo mejor lo acabas echando en menos. Totalmente de acuerdo. Eso se está dando en todos los sectores, en todas las industrias, pero claro, en los medios de comunicación tiene un sentido muy, muy evidente, es que es así. Vale. Pero sí que es verdad que, o sea, hay que tener cierta precaución con todo esto, que la inteligencia artificial, evidentemente, como decías, la vas modulando, le vas direccionando, pero también tiende a ser muy pelota y a darte la razón. Sí, por eso la importancia y hay que saber cómo manejarla. Claro, por eso la importancia de que ese trabajo es un trabajo de acompañamiento. Es decir, la IA te va a hacer lo que te va a hacer, pero tú tienes que estar detrás, pues eso, modulando. Modulando, sí, porque tiene tendencia a dorarte mucho la píldora. Sí. Y a hacerte sentir como, que espabilado, que vienes apuntado hacia aquí y tal. Vale, te voy a lanzar la última pregunta ya del podcast con todo lo que estamos hablando. Simplemente es una pregunta muy personal. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy del vínculo entre medios y plataformas? ¿Vale? ¿Qué preocupa? Sí, no, preocupa y mucho y es algo recurrente. A ver, a mí lo que más me preocupa es, primero, las normativas que tienen, que son cuestionables, pero bueno, al final esto es como los categories, ¿sabes? el que es el dueño del juego, pues pone las normas, ¿no? Y pues si Pulpo es animal de compañía, pues Pulpo es animal de compañía, no te queda otra, te has registrado, has dado todos tus datos, has dado consentimientos a troche y moche y entonces pues te tienes que atener a esas normas. Entonces, una de las complicaciones es no conocer bien las normas. Otra de las complicaciones es que esas normas, pues hay muchas veces que no son justas, ni son lógicas. Pero son las que son. Pero son las que son y tienen una característica que son, en general, normas que se han generado en otros países con otro tipo de sociedades y tal, y se nota mucho. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene es que son muy rígidas, que las comunicaciones no son todo lo claras que deberían ser. Son muy impersonales. Son muy impersonales porque eso es porque a pesar de que tienen gente trabajando en las plataformas, yo tengo la sensación que hay menos gente dedicada a eso que hace 10 años. Y no sé si estoy equivocado o no, pero vamos, que el trato directo es cada vez más escaso. Antes tenía reuniones cada cierto tiempo con representantes de las plataformas, había gente encargada de medios y poco a poco, pues por situaciones de la vida o por crisis en determinadas plataformas, pues han ido reduciendo equipos. Uno de los casos más claros es X, ¿no? X desde que cambió de dueños, pues el equipo se ha reducido a la mínima expresión, se concentran exclusivamente en dar soluciones comerciales básicamente para que te anuncies y ellos que ganen dinero directamente, y luego lo que le da atención a los medios de comunicación por ser medios de comunicación pues no,
O sea, realmente no tiene mucha utilidad. Y esto se traslada a todas las plataformas. Ahora sí, bueno, yo creo que también, entre comillas, hay brotes verdes, ¿no? Pues se ha anunciado recientemente pues que, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que es la plataforma que más ha crecido en los últimos años, pues que va a tener una división para Italia, España, tal, que va a estar enfocada, una división, no sé cuánta gente será, que a lo mejor son dos, pero bueno, es una nueva línea que no existía hasta ahora, para dar un poco de servicio a los medios de comunicación. Pues bueno, esperemos que por ahí se vaya arreglando todo esto un poquito, haya más comunicación, haya más ayuda y sobre todo pues ya den el valor a los medios de comunicación, el valor que tienen. O sea, nosotros tenemos 4,5 millones o más, es que ya el número exacto no me lo sé, pero muchísimos seguidores, generamos muchísimo contenido. Y pues es un poco raro que se te pasa alguna circunstancia que tienes que solucionar, pues que es complicado, ¿no? Que den soluciones o incluso que te respondan. Bueno, pues seamos positivos, ya que hay cosas positivas. Yo creo que en ese aspecto, pues bueno, hay que ser un poco optimistas, pero en su justa medida, porque tradicionalmente las redes tienden a ser un poco complicadas. Entonces, mucha gente no entiende o no llega a distinguir cuál es la diferencia de, pues puedo sacar este contenido en mi web, pero en las redes sociales, ¿por qué no lo voy a sacar? Pues porque te van a meter una sanción que alucinas. Entonces, también una de las filosofías que tenemos y que yo se lo repito mucho al equipo es, a ver, las redes sociales se mueven mucho por la apelación al sentimiento, ¿no? O sea, lo que genera sentimientos y reacciones es lo que hace girar este motor. Pero siempre digo, vamos a intentar hacerlo en positivo. ¿Por qué? Porque si te metes en temas de polémicas y tal, aparte que infangas mucho la marca del medio, el nombre del medio, vas a encontrarte con problemas más pronto que tarde. Porque muchas de las normas de las plataformas están relacionadas con la prohibición de violencia, abusos, etcétera, etcétera. Los sucesos funcionan muy bien a nivel de comentarios de la gente, porque todo el mundo tiene su opinión y se calienta con ello, pero te estás poniendo en una posición de bastante peligro en las redes sociales. Sí, te la estás jugando con la plataforma de turno. Es así. Entonces, eso es el gran problema de las plataformas, es esas normas son súper restrictivas, tienen muy poco de humanidad a la hora de intentar resolverlas, sino de decir, mira, es que has hecho esto y esto pone que no puedes hacerlo, entonces se acabó. Y como conclusión no puedes justificar. Vamos. Viendo ese escenario, sí que de cada plataforma en cada momento es básico y fundamental saber a lo que te puedes detener. Hay que estudiarse. Si te dedicas a las redes sociales tienes que estudiarte las normas, pero estudiarlas es revisarlas porque además pueden variar y puedes enterarte o puedes no enterarte. Con lo cual, más vale que estés al día porque corres. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a ir acabando. No te vas a librar, Javier, me vas a tener que proponer una canción para que podamos meter en la playlist. No vale el himno del Athletic, que ya te veo venir por ahí. Me acabas de desmontar. Pero dime una canción que simplemente te apetezca, por lo que sea, da lo mismo, no tiene que ser tu canción preferida, que podamos meter en la playlist. Ya te digo que es muy variado, todo lo que hay. Todo es muy variado, pues no sé, me pillas un poco, no tengo esto yo preparado. Pero bueno, así a bote pronto, no es que sea mi canción preferida, pero creo que sí que puede tener un poco de relación con todo lo que hemos hablado. Es una canción de U2 que se llama Mysterious Ways, que al final, pues bueno, todo en las redes sociales va por unos caminos misteriosos que hay que estar siempre atento a intentar descifrarlos. Pues esa que meteremos en la playlist. Oye, Javier, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Nada, ya sabes que bueno, hablamos mucho, pero en formato podcast es la primera vez que hablamos. Pues nada, muchas gracias por haber venido, Javier. Espero no haber soltado mucho ladrillo y que haya sido medianamente interesante. Descuida, que seguro que ha sido muy interesante. Gracias. Vale, a ti.